Hola, muy buenas a todos. Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Las tendinopatías son una de las patologías que con más frecuencia encontramos en nuestra profesión. Además, hay un gran desconocimiento sobre su origen y muchas dudas sobre los diferentes modelos fisiopatológicos, su valoración y su tratamiento. Para arrojar un poco de luz al tema tenemos con nosotros a Álvaro Altuve, fisioterapeuta especializado en el tratamiento de las tendinopatías y profesor en diferentes cursos como el curso de CRES Formación de tratamiento de tendinopatías en miembro inferior. A lo largo de la entrevista vamos a charlar sobre qué son las tendinopatías y por qué fases pasan, su relación entre dolor, estructura y función, por qué no utilizar la ecografía como medio de valoración, su tratamiento y la progresión de las cargas, el consumo de antiinflamatorios y acerca de cómo mejorar la adherencia de nuestros pacientes en este tipo de tratamientos. Álvaro sube muchísimo contenido relacionado con este tipo de patologías en sus redes sociales. Para saber un poquito más sobre él y su contenido podéis seguirle en Instagram en @fitgecho_fisio_training. Bienvenido Álvaro a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Es todo un placer para nosotros tener una figura de la fisioterapia como tú. Y en primer lugar me gustaría que te presentases y que nos contases, pues quién eres. Vale, pues en primer lugar agradeceros la invitación. Para mí es un placer también poder hablar de mis cosas con vosotros y que haya gente que le guste escuchar todo esto. Y nada, yo me llamo Álvaro, como sabéis, soy de aquí, de un pueblo de cerca de Bilbao, de Portugalete. Soy fisioterapeuta, trabajo en el ámbito privado, en una pequeña clínica en Guecho, junto a otros compañeros, en este caso CAFID. Hacemos fisioterapia y entrenamiento y me dedico principalmente pues, a la fisioterapia neuromusculoesquelética, al dolor y principalmente a un ámbito que trabajo bastante, porque también me dedico a todo lo demás, pero un ámbito que trabajo bastante son las tendinopatías. Eso sería un poco mi presentación, resumen. Muy bien. Antes de meternos en el objetivo principal de la entrevista, me gustaría saber, Álvaro, cómo empezó tu vocación por la fisioterapia y por qué comenzaste a divulgar en tus redes, porque subes contenido casi a diario y de muy buena calidad. Bueno, la vocación realmente cuando empezó no lo sé, es como que siempre me había interesado un poco el ámbito de las ciencias de la salud, de la biología, aunque también me gustaban otras asignaturas de letras cuando estaba en el instituto, pero supongo que como también hacía deporte, jugaba al fútbol y demás y me lesionaba bastante, entonces tenía cierta relación con fisioterapeutas, mi ama, mi madre también es enfermera. Entonces, pues bueno, me llamaba un poco ese mundo y ya una vez llegué a bachiller era algo que me gustaba, aunque tampoco tenía mucha idea de la fisioterapia. Tenía la idea que la gente suele tener un poco de la fisioterapia y la relacionaba mucho con el deporte. Y un poco, pues cuando ya empecé a la entrada en la carrera y tal, me di cuenta de que la fisioterapia era un mundo por explorar, que había mucho más de lo que yo pensaba dentro de la fisioterapia y que podía aportar mucho como profesión sanitaria. Y sí que es verdad que yo realmente me matriculé en fisioterapia, pero también me matriculé en biología porque no tenía muy claro cuál de las dos hacer y de hecho fui una semana a biología también y al final me decanté por la fisioterapia y creo que no me he equivocado porque la disfruto mucho. Pues sí, muy bien. ¿Y en el tema de divulgar por las redes, cómo comenzaste? Sí, eso, en su día, pues uno de los chicos que trabaja con nosotros me comentó allá por el 2016, yo creo, tenéis que haceros Instagram. Y yo no tenía, en aquella época tenía WhatsApp justo, y Instagram yo no sabía ni lo que era. Y lo hicimos, al principio tampoco subíamos mucho, pues alguna cosa de las que hacíamos en la clínica y tal, pero tampoco subíamos ni con mucha frecuencia, ni de forma disciplinada, digamos, o lo hacíamos de forma muy aleatoria, pero bueno, sí que es verdad que lo que subíamos pues a la gente le gustaba. Y el año pasado, pues después de verano yo creo, mi compañera sí que me dijo, Álvaro, pues deberías empezar a darle algo de caña al Instagram, que a la gente le gusta, vamos a probar a ver cómo va. Y como tampoco se me da muy bien hacer publicaciones y demás, pues empecé a subir historias pues contando un poco lo que hacíamos en la clínica o cosas que me preguntaba la gente.
Y parece que a la gente le gustó porque lo compartían y empezamos a tener seguidores y la gente se interesaba y nos preguntaba y bueno, y hasta aquí. La verdad es que ha sido todo bastante improvisado y no planificado y no sabíamos no nos imaginábamos que fuéramos a tener la repercusión que hemos tenido. Joder, sí, la verdad es que mi compañero Alejandro y yo, me acuerdo cuando todavía estábamos en la carrera, que empezamos a verte las historias y decíamos, joder, este tío sabe muchísimo, o sea, aprendíamos cosas de ti que en la carrera no se veían, tema de dosificación de ejercicio, que hablabas sobre cosas del tendón que en la carrera no se ve. Y entonces pues nos interesó un montón tu canal y vimos que, joder, que es que aplicabas, o sea, dabas un contenido buenísimo en las redes. Sí, sobre todo era también, o sea, es intentar que la gente vea que hay otro... O sea, hay otro mundo fuera del que se ve en la carrera, del que la gente piensa, y que la fisioterapia también puede ser a veces, dentro de lo complejo que es todo esto, se puede hacer más sencillo y tanto para nosotros como para el paciente, porque la gente también me dice, es que joder, hablas de cosas que... Y realmente no son cosas complicadas. De hecho, a mí la forma en la que yo trabajo me parece una forma relativamente sencilla dentro de lo complejo que es todo esto. Y eficaz realmente porque estamos trabajando con cosas que tienen mucha evidencia, como es el ejercicio y la programación del mismo. De hecho, es la mejor herramienta que tenemos en fisioterapia, y si no aplicamos eso y no sabemos cómo aplicarlo, la fisioterapia para mí pierde mucho sentido, mucho valor. Y sí que es verdad que venimos de un mundo en el que la terapia manual pesaba mucho. Y eso poquito a poco tenemos que ir cambiándolo, porque la fisioterapia es otra cosa, es recuperar la función, y para eso necesitamos el ejercicio como principal herramienta terapéutica. Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Bien, vamos a meternos ya un poco en el objetivo principal de la entrevista, que son las tendinopatías. Así que quiero que me cuentes, pues bueno, qué son y cuándo deben utilizarse los términos tendinopatía, tendinitis o tendinosis. Sí, bueno, tendinopatía sería como la palabra genérica que engloba pues todo tipo de patología o de síntoma clínico que rodea al tendón. Tendinitis hablaríamos de un proceso inflamatorio que se puede dar en el tendón, que aunque la evidencia parece que últimamente está demostrando que no se dan esos procesos inflamatorios, realmente sí que se ven moléculas, células que están relacionadas con la inflamación, e incluso podemos tener una lesión aguda en un tendón como una rotura o como un traumatismo directo sobre un tendón, y sí que se puede dar en ese caso un proceso inflamatorio. En ese caso sí podríamos hablar de tendinitis, pero sí que es verdad que en la mayoría de procesos patológicos o de personas que acuden a consulta con dolor en el tendón, no estaríamos hablando de un proceso inflamatorio predominante, ni deberíamos abordar esa patología como una patología inflamatoria, porque no es el mecanismo real. En cuanto a tendinosis, estaríamos hablando de la degeneración o de la desestructuración de los componentes del tendón, del colágeno, de la matriz extracelular, pero no estaríamos hablando necesariamente de dolor. O sea, se puede tener una tendinosis, incluso una tendinosis muy avanzada, y que el paciente no tenga ningún síntoma. Pero ningún síntoma me refiero a que no tenga dolor, pero a que tampoco tenga una pérdida de la función. Lo que se ha visto es que podemos tener dos deportistas, por ejemplo, uno con una gran tendinosis del tendón rotuliano y otro con un tendón perfecto en imagen estructuralmente, y que salten igual, corran igual, no tengan dolor, pero uno tendría una tendinosis. Sin embargo, una tendinosis, normalmente esa tendinosis, si no hay clínica, nunca acudirá a consulta y nosotros nunca sabremos si tiene una tendinosis, ¿no? A no ser que le hagamos accidentalmente una ecografía y digamos, madre mía, ¿cómo es este tendón? Pero no tiene por qué dar clínica, ¿vale? Y las tendinopatías pues serían esas patologías tendinosas que ya nos darían clínica, ¿no? O sea, los pacientes que nos vienen con dolor en el tendón, que podrían no tener una gran tendinosis, podrían no tener un proceso inflamatorio, realmente la mayoría no lo van a tener, pero tienen clínica, tienen dolor localizado en el tendón, tienen pérdida de la función, tienen un dolor característico que se correlaciona con la aplicación de cargas, y que el incremento de la carga aumenta ese dolor, un dolor que se calienta cuando exponemos al tendón un rato al ejercicio. Ese dolor parece que mejora, y eso sería un poco la tendinopatía, que abarcaría un poco todo. Y luego hay otras terminologías como
como la entesopatía, que hablaríamos de las patologías del tendón en las zonas insercionales, de la paratendinosis o de la estenosinovitis, que hablaríamos de la patología de la vaina tendinosa o del paratendón y demás. Incluso luego pues patologías que podemos encontrar junto a las tendinopatías como las bursitis o las inflamaciones de la grasa de Keger o de Hoffa que encontramos en algunos tendones también. Son cosas que muchas veces van unidas. Muy bien. Y entonces, Álvaro, ¿por qué duelen las tendinopatías? Es decir, me has dicho que hay veces que no cursan con inflamación y que hay veces que, aunque haya desestructuración de ese colágeno, no tiene por qué dar sintomatología. Entonces, ¿por qué duelen estos tendones? Esa es la pregunta del millón y en resumen lo que te puedo contestar es que no sabemos por qué duelen los tendones. Sabemos que podríamos hablar de un dolor de características nociceptivas o un dolor fisiológico por las características del dolor tendinoso, porque aunque dure, normalmente suelen ser patologías persistentes que duran mucho tiempo, pero el dolor siempre permanece confinado en el tendón, no se disemina, no abarca áreas más grandes, está muy relacionado con la carga, el paciente siempre va a localizar bien el dolor, entonces no tendría esas características de dolor fisiopatológico, de sensibilización central y demás, pero tampoco podemos descartarlas, porque sí que es verdad que algún mecanismo tiene que explicar que el dolor dure tanto en el tiempo y además sí que hay estudios que hablan de que hay cambios en la sensibilidad mecánica o térmica que sí que podrían pues explicar ciertos cambios a nivel central que seguro que se dan, ¿no? Pero sí que es verdad que las características del dolor tendinoso son muy nociceptivas. Lo que no sabemos es cuál es el principal conductor nociceptivo del dolor tendinoso o por qué duele el tendón como tal. Sabemos que hay varios contribuyentes importantes y lo más probable es que todos ellos estén interrelacionados. Sabemos que, por ejemplo, hay cambios en la matriz extracelular, como un aumento de la producción de proteoglicanos grandes que se va a dar sobre todo en las primeras fases de una tendinopatía, ¿vale? Dentro del continuum de la tendinopatía. En la primera fase reactiva cuando nosotros exponemos a un tendón a una carga nueva que no tolera bien, que no es capaz de adaptarse, habrá una respuesta celular aumentada. Las células empezarán a proliferar, a diferenciarse, empezarán a dar respuestas ante esa carga. Y una de esas respuestas es el aumento de la producción de proteoglicanos, en concreto del agrecano, que es un proteoglicano grande, que es hidrófilo y que atrae agua. Y el tendón se va a hinchar. Y esto pues, puede comprometer la adhesión celular, la adhesión, la migración y la proliferación, la interacción de las células con la matriz extracelular para detectar las cargas y dar respuesta a ellas. Y sobre todo pues, también este aumento de la cantidad de agua en el tendón puede estimular las fibras C nociceptivas o puede aumentar la concentración de potasio o hidrógeno que puede influir en la activación o en la expresión de canales iónicos y por lo tanto tiene una función también nociceptiva importante. Además, pues también puede interrumpir este aumento de agua en intratendón, puede interrumpir la mecanotransducción porque las células no se van a poder comunicar bien entre sí, no van a poder dar respuesta a esa carga y por lo tanto no se va a interpretar bien esa carga, no se va a responder a ella, la mecanotransducción no va a ocurrir de forma adecuada y esto va a alterar la homeostasis. También se han visto que hay cambios vasculares, o sea, hay un aumento de la vascularización. Principalmente esto lo vemos en la fase final, en la tercera fase, de las tendinopatías, en la fase degenerativa. Hay una angiogénesis, hay un aumento del flujo sanguíneo, hay neovasos. Sin embargo, la neovascularización no la hemos podido asociar al dolor. Se asocia a esa fase, a tendinopatía degenerativa. Antes parece que no hay esa neovascularización, pero no la hemos podido correlacionar con el dolor porque los tendones que están en esta fase y mejoran sus síntomas no mejoran la vascularización y también hay tendones que tienen una gran neovascularización y que no tienen ningún síntoma, por lo tanto no hemos podido encontrar esa relación. Sabemos que los nervios, o sea que los vasos tienen nervios y receptores en sus paredes, en principio tienen nervios simpáticos, aunque sí que es verdad que estos nervios simpáticos podrían tener también funciones nociceptivas, pero no sería su función principal. Y estos no explicarían el dolor en las tendinopatías. También sabemos que hay cambios en la estructura de los tenocitos, de las células tendinosas y en su función. Sabemos que los tenocitos responden a cambios en su entorno mecánico, por ejemplo, a unas cargas incrementadas, en su entorno iónico y osmótico.
y que la tendinopatía van a proliferar, van a aumentar, como hemos dicho antes, sobre todo en esa fase inicial va a aumentar mucho la cantidad de células, van a intentar proliferar para responder a esas cargas, va a cambiar su forma, se vuelven redondeados, con más organulos productores de proteínas, y van a producir bastantes sustancias y receptores que pueden tener un papel importante en la nocicepción. Además, su comunicación también está alterada, como hemos dicho anteriormente, no se comunican bien las células entre ellas, y eso también pues interrumpe la mecanotransducción y la homeostasis. Y como hemos dicho antes, que los tenocitos son capaces de producir sustancias nociceptivas, son sustancias que principalmente utilizan para comunicarse entre ellos, para comunicarse entre las células, pero estas células son nociceptivas, pueden generar dolor. Aunque estos cambios bioquímicos no pueden explicar tampoco por sí solos el dolor tendinoso, ¿vale? Sí que lo explican, por ejemplo, en una patología inflamatoria, en una sensibilización periférica aguda, pero en una tendinopatía por sí solos no explican las características del dolor tendinoso, ¿vale? Pueden jugar un papel importante, pero no explican el dolor tendinoso por sí solas. Estas sustancias, pues, o estos cambios bioquímicos que tienen efectos pro y antiinflamatorios, serían las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, moléculas de señalización que utilizan las células para comunicarse, como el calcio, como el ATP, que producen los tenocitos, por ejemplo, también, neuropéptidos, como la sustancia P, que también la pueden producir los tenocitos, o las terminaciones nerviosas libres, o neurotransmisores como el glutamato. Estas sustancias pues, cumplen funciones como la comunicación celular, la proliferación, la apoptosis, la vasodilatación, intervienen en el metabolismo de la célula, facilitan el componente nociceptivo, la producción de colágeno, en fin, cumplen muchas funciones, pero entre ellas también la función nociceptiva. Otro contribuyente que también puede explicar el dolor nociceptivo son los metabolitos. ¿Qué es esto? Pues sabemos que las células y los tejidos en el cuerpo humano en general requieren de un mantenimiento del pH intracelular y tisular correcto, ¿no? Que muchos procesos y proteínas solo se dan dentro de ciertos rangos de pHs específicos. ¿Por qué? Pues porque el potencial de membrana de las células, que es la diferencia entre el pH del interior y el exterior de la célula, va a determinar la excitabilidad de la célula, y esto está influenciado por el pH del entorno. Y sabemos que el aumento de pH, del lactato, se correlaciona con una disminución del pH. Y sabemos que en tendinopatías los niveles de lactato son el doble de altos que en tendones sanos. Así que sabemos que el pH en los tendones disminuye y esto pues, puede alterar, como hemos dicho, estos procesos que se dan. Sabemos que el aumento del lactato, que se va a dar porque los tendones tienen un metabolismo principalmente anaeróbico, en personas mayores se va a dar todavía más, se va a ver agravado porque la tasa metabólica en las tendinopatías es muy alta y esto pues, va a generar, con este metabolismo anaeróbico, va a generar mucho lactato en el entorno. Este lactato se disocia, entre otras cosas, en iones de hidrógeno, que como hemos dicho también al principio, tienen una importante función nociceptiva también, y también van a aumentar la cantidad de expresión de canales iónicos que captan el hidrógeno y van a sensibilizar más todavía, van a ser más sensibles todavía a estos cambios en el pH. Además sabemos que hay otros tejidos que también se relacionan con el dolor, con las disminuciones del pH, como el disco, como los ligamentos, como el músculo cardíaco, en fin. Otra de las características también son los cambios en los canales iónicos y la detección del estímulo. Y esto es muy curioso porque lo que sabemos es que cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, los pacientes que tienen dolor tendinoso comienzan a hacer ejercicio, experimentan dolor, pero cuando llevan un tiempo haciendo ejercicio, el dolor mejora, que es lo que los pacientes dicen que se calienta. Lo que sabemos es que los canales tipo ASICs, acidificantes, captan ese lactato y esos iones de hidrógeno, pero se saturan rápidamente, no pueden seguir captando durante mucho tiempo. Entonces, una vez se saturan, dejan de generar nocicepción y los pacientes dejan de tener dolor. Entonces, van bien. Y luego, cuando paran de hacer la actividad y se sientan y recuperan y vuelven a ponerse de pie, por ejemplo, les vuelve a doler el tendón. Y esto lo pueden explicar muy bien este tipo de canales y esto que hemos hablado de los metabolitos. Y luego pues podemos hablar de otras teorías también de la sensibilización central y demás. El caso es que es
un acúmulo de todos estos factores contribuyentes, cambios bioquímicos, cambios en las células tendinosas, cambios en la matriz extracelular, cambios vasculares, en los canales iónicos. Todo esto es lo que viene a explicar un poco el dolor tendinoso, pero no sabemos cuál de todos estos factores es el predominante. Lo que vamos pensando, o lo que las investigaciones nos hacen pensar, es que el problema está en una mala detección de la carga por parte de las células tendinosas. Las células tendinosas no son capaces de interpretar la carga por todos estos contribuyentes de los que hemos hablado y por lo tanto no son capaces de dar una respuesta adecuada. Y eso es lo que acaba desencadenando un poco todo el proceso. Las células no son capaces de detectar la carga, empiezan a proliferar, empiezan a dar respuestas que no son normales y se inicia todo este proceso degenerativo, porque al final las células son las encargadas de sintetizar el colágeno, de sintetizar los componentes de la matriz extracelular, y si no están dando una buena respuesta a la carga, pues el tendón se degenera. Pero en definitiva podemos decir que por alguna razón se altera la capacidad de las células de detectar la carga y de responder a ella, y eso desencadena todo este proceso de degeneración tendinosa y de dolor y de pérdida de la función. Claro. Sé que es súper lioso y súper complejo, pero es que realmente el dolor tendinoso es así. Por eso... Lo has explicado fenomenal, Álvaro. O sea, lo estamos intentando digerir aquí todos, pero es que nos has dado una clase ahora mismo que, vamos, que debería darse en todas las carreras de fisioterapia ahora mismo, porque lo hemos entendido a la perfección, la verdad. Y es verdad que el dolor tendinoso no es simple, pero claro, es que debemos entenderlo para poder tratarlo después. Sí, es curioso porque tú te puedes encontrar con una tendinopatía reactiva en la que puede haber una mayor expresión de sustancias nociceptivas, porque hay cambios en la proliferación y activación celular, pero no hay cambios en la inervación. Y también te puedes encontrar una tendinopatía degenerativa con poca expresión de sustancias nociceptivas, pero con cambios importantes en la inervación, ¿vale? Y ambas pueden generar dolor. Igual que te puedes encontrar tendones sin dolor, pero con una gran desorganización de la matriz extracelular y el colágeno, pero con una producción insuficiente de sustancias nociceptivas o con cambios neuronales insuficientes y que no va a doler. O sea, te puedes encontrar todo tipo de condiciones en un tendón. Tendones que parecen sanos y que duelen muchos, tendones muy degenerados que no duelen. O sea, eso es lo curioso del dolor tendinoso, que es totalmente dependiente de la carga, y por eso todos los tratamientos en los que no se tiene en cuenta la exposición del tendón a la carga, de educar al tendón a responder a la carga, no funcionan en las tendinopatías. Vale, fenomenal, Álvaro. Y para aclarar un poco a nuestros oyentes, lo que acabamos de hablar de este modelo de continuum de la patología tendinosa, ¿cuántas fases entonces hay de este modelo? ¿Por cuántas fases pasa este tendón? Sí, hay 3 fases, ¿vale? La primera fase, que se va a dar cuando nosotros expongamos al tendón a una carga que normalmente el tendón no tolera. Puede ser, por ejemplo, porque es un deportista que esté en un periodo de vacaciones, 2 meses de vacaciones, y vuelve a entrenar y se expone a una carga a la que se ha desadaptado, a la que no está adaptado. O puede ser simplemente una persona sedentaria que un día se da un paseo un poco largo al que no está adaptado y también puede desencadenar una tendinopatía. El caso es que nos exponemos a una nueva carga. Y esto, o sea, esta carga incrementada, lo que genera es una respuesta hiperactiva celular. O sea, las células del tendón, digamos que se vuelven un poco locas, empiezan a proliferar, empiezan a diferenciarse, empiezan a aumentar la cantidad de proteoglicanos, porque los proteoglicanos grandes sabemos que tienen cierta función biomecánica, de protección del colágeno y demás, pero el caso es que este aumento de la cantidad de proteoglicanos pues hincha el tendón. Son hidrófilos, atraen agua, y entonces el tendón se hincha en torno a un 20% de más. Y esto, en esta primera fase reactiva, no va a haber cambios en la matriz del tendón, no va a haber cambios en el colágeno, simplemente el tendón se va a hinchar porque hay muchos proteoglicanos. Puede ser doloroso porque, como hemos dicho, al hincharse el tendón se pueden sensibilizar fibras T, se libera hidrógeno también, que puede ser nociceptivo, y se va a aumentar la sección transversal del tendón. En esta fase todavía hay potencial de que el tendón vuelva a su estado normal, que se deshinche, digamos, ¿no? Que le disminuyamos la carga, le demos cariño, le expongamos otra vez nuevamente a cargas que tolera, y probablemente el tendón, si lo cogemos en esta primera fase, podríamos volver a esa fase inicial, a esa fase normal, sin que haya desorganización de la matriz
y del colágeno. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que los pacientes lo que tienden a hacer es, como me duele el tendón, paro radicalmente, en 1 o 2 semanas el dolor se me ha pasado porque no me estoy exponiendo a cargas y entonces vuelvo a empezar con lo que hacía antes y me vuelve a doler porque sigo sin tolerar esa carga, no he entrenado al tendón progresivamente para volver a tolerarlo. Y entonces vuelvo a esa fase reactiva y vuelvo a esa fase reactiva hasta que al final el tendón se desestructura. ¿Vale? Los pacientes lo que suelen acabar de hacer es, pues como no puedo correr, dejo de correr ya unos meses, pero el tendón ya ha entrado en este ciclo de recuperación fallida y el tendón empieza a desestructurarse, ¿vale? Y aquí entraríamos en la segunda fase, a la que llamamos de tendón desestructurado. Es una fase intermedia entre esta primera fase y la tercera fase degenerativa y normalmente en esta fase no hay síntomas, ¿vale? Se caracteriza por eso y por eso no solemos ver a pacientes en esta fase de tendón desestructurado, ¿vale? Solo es reconocible en imagen, encontraríamos eso que llamamos tendinosis, una desorganización de la matriz, una desorganización y desestructuración del colágeno. Seguiría habiendo una cantidad, un aumento de células y las células seguirían proliferando, aumento de proteoglicanos también, el tendón se seguiría viendo hinchado y con líquido intratendón y ya empezaríamos a ver esa separación del colágeno, ¿vale? No veríamos neovascularización, que esa es la característica típica de la tercera fase, y sí que encontraríamos áreas ya hipoecoicas, si hiciéramos una ecografía, ese tendón con áreas negras, que muchas veces los radiólogos le llaman roturas intratendón, que luego hablamos un poco de ellas, ¿vale? Pero la característica es que este tendón es asintomático, es un tendón degenerado, pero como el paciente no se está exponiendo a cargas normalmente en esta etapa, no suele doler. Y ya llegaríamos a la fase 3, a la tendinopatía degenerativa, que para mí personalmente siempre tiene una fase reactiva, porque si no, no la veríamos, ¿vale? Sería ya un tendón degenerado, con una progresión ya de la desorganización del colágeno y de la matriz grandes, con cambios en las células. Las células, como hemos dicho antes, cuando hablábamos del dolor, las células se vuelven más planas, dejan de ser tan redondeadas como antes, cambian su función, también empiezan a comportarse diferente. Aparece la neovascularización, los neovasos, que realmente no cumplen ninguna función, simplemente aparecen porque pueden aparecer, porque como el colágeno se desorganiza ya no hay tanta presión intratendón y pueden proliferar vasos, y los vasos pues son como las raíces de un árbol que si pueden proliferan. Eso. Encontramos áreas de muerte celular, de apoptosis, y esto es curioso porque en estas áreas de muerte celular, si nosotros hacemos una ecografía, vemos zonas anecoicas, zonas totalmente hipoecoicas que no se ve nada, se ve negro y se suelen informar como roturas intratendón, roturas parciales, llamémoslo como queramos. Realmente es muy raro encontrar una rotura intratendón y estas áreas de muerte celular no son roturas intratendón, son áreas de muerte celular donde los ultrasonidos no rebotan, no vuelven al transductor y por lo tanto se ven negras. Pero lo que se ha visto es cuando se ha hecho una ecografía de caracterización del tejido, una UTC, realmente en esas áreas hay tejido, el tendón no está roto, ¿no? Y hay autores pues, como Cook que han hecho muchas UTCs y te dicen que en toda su carrera han visto pues un par de roturas realmente intratendón. Es algo realmente anecdótico encontrar este tipo de roturas intratendón. Por eso cuando los pacientes vienen con su resonancia o su ecografía con informe de rotura parcial del tendón, pongámoslo en duda siempre. ¿Vale? Esta fase, como la anterior, no es reversible, o sea, el tendón no va a volver a estar sano, vamos a ver siempre una tendinosis en imagen, pero el tendón es recuperable igualmente, ¿vale? Se caracteriza por eso, como he dicho, porque encontramos neovascularización, porque encontramos áreas, imágenes hipoecoicas o anecoicas, y dentro de esta fase degenerativa, esta tercera fase, podemos encontrar fases reactivas, o sea, el tendón está degenerado, y lo volvemos a exponer a una carga que no tolera y volvemos a tener una fase reactiva con dolor. Esta fase reactiva será en la zona de tejido sano, no en la zona de tejido degenerado. Por eso sigue siendo absurdo tratar el tejido degenerado. En el tejido degenerado no hay células, no va a haber cambios en él, ¿vale? Sin embargo, el tejido sano es el que tenemos que entrenar para que siga tolerando las cargas, este tendón, porque en los tendones degenerados sigue habiendo una gran cantidad de tejido sano. Lo curioso es que en los estudios con ecografía UTC se ha visto que en los tendones degenerados, en esa tercera fase, hay más cantidad de tejido sano que en tendones sanos. Es lo curioso. O sea, por lo tanto, tienen una gran capacidad todavía de adaptarse. No pasa nada, se pueden adaptar igualmente, ¿vale? Pero necesitamos ejercicio para eso y dejarnos de tratamientos que traten de abordar la zona degenerada, porque en la zona degenerada no hay células y no se van a dar cambios. ¿Vale? Por eso el símil ese que se hace de que tratemos
el donut y no el agujero, ¿no? Pues poniendo el agujero sería la zona degenerada y el donut sería la zona sana, que es la que tenemos que tratar. Así que serían estas 3 fases. Una primera fase reactiva, en la que hay potencial para que el tendón vuelva a no cambiar su estructura y a volver a estar sano como al principio. Una segunda fase degenerativa, que sería este continuo de la primera fase reactiva. Aquí ya hay cambios en el colágeno y en la matriz. Y una tercera fase degenerativa, en la que ya la matriz se ha desorganizado, el colágeno se ha separado, se ha desorganizado, hay neovascularización y hay una gran cantidad de tejido o de células apoptóticas. Pero igualmente cualquiera de estas fases es perfectamente recuperable, aunque la estructura del tendón como tal no vaya a mejorar. Claro, que nuestro objetivo es la función de ese tendón. Eso es, totalmente. Vale, perfecto. Entonces, Álvaro, ahora entrando en la valoración, cuando realizas esta valoración del tendón, ¿cómo diagnosticas las tendinopatías? Y aparte de esto, ¿qué opinas de los test ortopédicos para valorarlas? La valoración de una tendinopatía o el diagnóstico de una tendinopatía es completamente clínico. O sea, en una tendinopatía no te vale una prueba de imagen porque, como hemos dicho, nosotros podemos encontrar una gran tendinosis y que no haya clínica, que no haya dolor ni pérdida de la función. Y eso no sería una tendinopatía, eso sería pues un tendón degenerado perfectamente funcional, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser totalmente clínico. Normalmente hay una historia de un cambio en la carga que tendremos que identificar. El paciente nos dirá, sí, pues en verano me dio por empezar a correr porque quería pues la operación bikini, o empecé a andar en bici después de mucho tiempo sin andar en bici, o cualquier cosa, ¿no? O llevo mucho tiempo sin entrenar y he decidido entrenar, lo que sea, pero un cambio en la carga. Aparte, hay pacientes que nos vamos a encontrar también con ciertos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, factores metabólicos y demás, que pueden contribuir a que desarrollen tendinopatías. Y luego la clínica, ¿no? Los pacientes van a tener una clínica muy concreta. O sea, el dolor tendinoso lo bueno que tiene es que es muy claro. Es un dolor localizado en el tendón. O sea, si el paciente se señala una zona amplia, podemos casi descartar la tendinopatía, con algunas excepciones, como el glúteo medio. En el glúteo medio sí que parece que el dolor puede estar peor localizado por la gran cantidad de bursas sinoviales que hay en la cadera, que suelen estar implicadas en la patología del tendón glúteo. Pero en el resto de tendones el dolor es localizado a punta de dedo. Por otro lado, se reproduce con la carga. Esto es, en reposo estos pacientes no tienen dolor, ¿vale? De nuevo, con alguna excepción, ¿vale? En el que realmente sí que hay carga. Por ejemplo, el dolor del glúteo medio, cuando los pacientes están en la cama dormidos, suelen estar tumbados de lado y en posición de abducción de cadera, porque es la posición que adopta la cadera cuando estamos en la cama, y en esos momentos por compresión hay dolor, realmente es una carga compresiva, pero en ese momento sí podrían tener dolor. En el resto de tendones, el dolor va a ser cuando expongamos al tendón a la carga. Si el paciente nos dice que tiene dolor en reposo, no tiene pinta de tendinopatía. Y luego otra característica es la alteración de la función, ¿no? Normalmente los pacientes con tendinopatía pues, suelen tener una función disminuida. También se habla de sensibilidad a la palpación. Para mí la palpación no es una prueba clínica considerable en una tendinopatía, aunque sí que en algunos tendones nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo en el tendón de Aquiles. Por ejemplo, la palpación en un tendón, en un manguito rotador, es completamente absurda. Básicamente porque no podemos tocar el manguito rotador y puede confundirnos bastante en el diagnóstico. Entonces, cuidado con la palpación. En cuanto a testes ortopédicos, realmente en el diagnóstico de las tendinopatías tampoco hay muchos testes ortopédicos. El London Hospital Test no tiene mucha evidencia en el tendón de Aquiles, pero bueno, yo principalmente lo utilizo. Se suele utilizar para diferenciar pues, una tenosinovitis de una tendinopatía o la tendinopatía de un dolor en la grasa, pero bueno, realmente no tiene mucha evidencia. El diagnóstico de las tendinopatías es completamente clínico. Una historia de un cambio en la carga o de una exposición a una carga incrementada y la clínica del paciente, que en el caso de los tendones es muy clara. Vale, Álvaro. Y entonces, si me acabas de decir que la valoración es totalmente clínica, ¿qué papel juegan las pruebas de imagen como una resonancia magnética, una ecografía, la ecografía modo Doppler en este proceso diagnóstico? Porque incluso tú muchas veces hemos visto
que realizas estas ecografías en el tendón. ¿Qué es lo que te aporta a ti esta ecografía? Sí, realmente la ecografía, como he dicho, no te sirve para diagnosticar. O sea, tú no haces una ecografía, ves un tendón degenerado y dices, esto es una tendinopatía. No, lo importante es la clínica. La ecografía te puede servir, por un lado, para estadificar la tendinopatía, para saber, vale, hay no vascularización, hay zonas hipoecoicas, estoy ante una tendinopatía degenerativa, ¿vale? Sé que ese paciente pues ya es un tendón que ha llevado un proceso largo de degeneración y demás. Aunque a esta conclusión puede llegar con la historia clínica también, ¿vale? Pero bueno, eso sería lo primero para lo que te puede servir. Por otro lado, te puede servir dentro del diagnóstico diferencial. En algunas tendinopatías te puede servir pues para descartar otros posibles contribuyentes al dolor. Por ejemplo, en una tendinopatía patelar, pues puedes ver en qué condiciones se encuentra la bursa infrapatelar o la bursa subtalar en el tendón de Aquiles. También te puede servir para ver la condición en la que se encuentra la grasa. En el tendón de Aquiles también te puede servir para descartar una posible implicación del músculo plantar delgado que puede generar una compresión sobre el tendón de Aquiles y es contribuyente en algunos tipos de tendinopatías de Aquiles. Un músculo sólido accesorio, ¿vale? Realmente un músculo sólido accesorio es muy raro encontrar, ¿vale? Es una anomalía anatómica que vamos a encontrar en torno a menos de un 1% de la población, entonces es relativamente raro que nos encontremos con eso y además lo más probable es que visualmente llame la atención, ¿no? Que notemos como una especie de bultos a los lados del tendón de Aquiles por debajo, ¿no? Que sería ese músculo sólido accesorio y que también puede generar una compresión importante y que en muchos casos es quirúrgico. Para este tipo de cosas nos sirve también la ecografía. A una resonancia no le encuentro demasiada utilidad. O sea, me parece un método caro, costoso. O sea, una ecografía para el diagnóstico diferencial sería más que suficiente. Vale, perfecto, Álvaro. Y a un modo resumen para nuestros oyentes, ¿cuál dirías que es la relación entre la estructura, el dolor y la función en el tendón? La relación entre la estructura, el dolor y la función es mínima. O sea, realmente, bueno, vamos a ver, tampoco quiero dejar la impresión así. Sabemos que tendones más gruesos normalmente van a tolerar más carga, ¿vale? Pero por tendones más gruesos hablamos de tendones con una mayor cantidad de colágeno. ¿Y cuándo se van a producir este tipo de adaptaciones estructurales? Pues normalmente en la adolescencia o hasta los 20 años. Después de esa edad no sintetizamos colágeno en los tendones, ¿vale? Aunque nos vendan tantas herramientas, que si electrolisis, que si Inviva, que sintetizan colágeno, realmente no somos capaces de sintetizar colágeno cuando pasa la pubertad. Así que lo que sabemos es que los niños que se han expuesto a cargas, que han saltado, que han corrido, que han empujado, que han traccionado y que han conseguido generar o sintetizar gran cantidad de colágeno en sus tendones, tienen tendones más gruesos y por lo tanto esos tendones son capaces de almacenar más energía y liberarla y tolerar mejor las cargas, ¿vale? Entonces estos tendones normalmente van a ser más gruesos y aquí sí que podríamos hablar de que hay una relación entre la estructura, la función y el dolor, ¿vale? Un tendón más grueso, más grande, va a almacenar más energía, va a liberar más energía, por tanto, y va a tener una mejora en la función. No hay estudios que correlacionen esto con una mejora en el rendimiento, ¿vale? Hay algunos estudios que hablan de mejoras en el salto vertical y demás, pero no hay estudios que lo correlacionen. Pero sí que podemos pensar que un tendón más grueso va a tolerar mayores cargas, ¿vale? Pero no confundamos con lo que ocurre en las tendinopatías reactivas por el aumento de proteoglicanos, que el tendón se hincha, este tendón es más grueso, pero no por eso tiene o tolera más cargas, ¿vale? Este tipo de tendones. Estamos hablando de tendones con una gran sección transversal, pero por mayor cantidad de colágeno. Y esto se va a dar en niños y en adolescentes. Aquí sí que podemos hablar de que la estructura es importante. Y luego también podemos hablar de cambios en las propiedades mecánicas del tendón, pero no tanto de cambios estructurales. Y por cambios en las propiedades mecánicas hablo sobre todo de la rigidez del tendón. Lo que sabemos es que cuando nosotros sometemos a un programa de entrenamiento continuado a un tendón, se dan cambios en la rigidez, esto es, aumenta la rigidez del tendón. El tendón es capaz de almacenar y liberar más energía, ¿vale? Que es lo que hacen los tendones, tener esa función de muelle. Y esto sí que se ha visto que con entrenamiento prolongado, continuado,
la rigidez del tendón mejora. Y esto es muy importante en la recuperación de los tendones. Pero no sería un cambio estructural como tal, sería más un cambio de las propiedades mecánicas del tendón, sería este tipo de adaptación, no un cambio estructural. Así que realmente en personas adultas no hay mucha relación entre la estructura, el dolor y la función, porque ni hemos conseguido correlacionar las tendinosis con el dolor, ni la neovascularización con el dolor, ni los cambios de la sección transversal con el dolor. y con la función tampoco, ¿vale? Porque lo que sabemos es que atletas con tendinosis tienen el mismo rendimiento que atletas sin tendinosis y cuando se recuperan, en caso de que tengan una tendinopatía con gran degeneración, cuando se recuperan de esa tendinopatía, la imagen del tendón, la estructura es exactamente la misma que cuando tenían dolor, siguen con la misma tendinosis. Así que realmente no hay relación. El problema principal está en cómo responden las células tendinosas a la carga, cómo la identifican, cómo la interpretan y qué respuestas dan a esa carga. Ahí está la clave. Y eso no lo vemos en una ecografía, ¿vale? Para eso necesitaríamos otros métodos de valoración que no tenemos, que no existen, no tenemos a mano. Buah, buenísimo, Álvaro. O sea, súper interesante. Bueno, ahora vamos a meternos un poco ya más en lo que nos interesa a nosotros como fisioterapeutas, que es el tratamiento. A la hora de tratar una tendinopatía, ¿cuáles son tus principales objetivos terapéuticos y en qué dirección enfocas este tratamiento y por qué? Vale. Normalmente cuando te encuentras un paciente con tendinopatía va a haber dos objetivos principales, ¿vale? Tuyos como fisioterapeuta. Uno es que el paciente mejore su dolor, que suele ser su principal preocupación, salvo algunas excepciones, y la otra es que recupere su función, que normalmente están disminuidas. Sin embargo, es importante preguntarle al paciente cuál es su objetivo, porque no es lo mismo que un paciente te diga, mira, yo antes de tener esto corría y ahora no corro y quiero volver a correr, ¿vale? O sea, tu rehabilitación tiene que ser planificada para que ese paciente después corra, ¿vale? Si nosotros dejamos al paciente suelto simplemente cuando hemos mejorado su dolor, el paciente va a recaer. O sea, una tendinopatía, estamos hablando de que tenemos que adaptar al paciente a la carga que corresponda al objetivo que nos plantea el paciente. Si nosotros le soltamos antes, el paciente va a caer, no hemos recuperado nada. O sea, tenemos que recuperar la tolerancia a la carga, no solamente el dolor, ¿vale? Por eso el objetivo que nos plantea el paciente es esencial. ¿Tú qué quieres hacer cuando estés bien? ¿Qué te gustaría volver a hacer? Eso es imprescindible. Entonces, mi objetivo es mejorar el dolor, recuperar la función, pero recuperar la función hasta el objetivo que me plantee el paciente, ¿vale? Y aquí entran en juego, entonces, cuáles son los principios del manejo de una tendinopatía, que yo suelo hablar de ellos pues como con el símil que hago con la tortilla de patata, ¿no? Si tú quieres hacer una tortilla de patata, necesitas unos ingredientes que son imprescindibles, necesitas huevos, necesitas aceite, necesitas patatas y necesitas cebolla. Si no tienes esos 4 ingredientes, no puedes hacer una tortilla de patata. Después de tener esos 4 ingredientes para hacer la tortilla, puedes añadir otro, puedes añadirle lo que tú quieras, pues, mayonesa, jamón, lo que te dé la gana le puedes echar, pero necesitas esos 4 ingredientes. Pues para recuperar un tendón también necesitas unos ingredientes esenciales. El primero es la educación, o sea, el paciente tiene que saber qué es una tendinopatía, por qué le ha ocurrido y cómo se trata una tendinopatía, ¿vale? Eso es esencial porque sabemos que las tendinopatías van a ser un proceso largo, que los pacientes muchas veces vienen con expectativas de una solución rápida y eso se lo tenemos que cambiar rápido. O sea, esto va a ser largo, es lo primero que tenemos que explicar al paciente, porque si no al paciente le vamos a perder si no se lo explicamos, porque va a haber que una sesión, otra, y esto sigue igual cada vez que corre. Por otro lado, va a generar un alivio en la ansiedad, ¿vale? O sea, explicarle al paciente lo que es, cómo va a ser el programa, que esto va a ser largo, pues va a mejorar su estado de ansiedad por la patología. Explicarle que las imágenes nos dan un poco igual, que los pacientes vienen muy asustados por las imágenes. La educación también nos ayuda a facilitar la adherencia, porque el paciente entiende que esto va a ser largo, que necesita entrenar y exponerse a las cargas, así que va a hacer que haga los ejercicios. Y es importante también que le informemos de que puede sentir dolor durante la rehabilitación. De hecho, lo va a sentir, ¿vale? Porque los pacientes se asustan, evidentemente, cuando noten dolor. Pero si tú les dices que el dolor en una tendinopatía no es tan importante, que pueden sentir, que ya le vas a decir tú cuánto pueden tolerar y cuánto no, pues el paciente ya, otra cosa que le quitas de encima también. Y luego también
por otro lado, dentro de la educación, eliminar la confusión, la gran confusión que tienen los pacientes por la gran cantidad de opciones terapéuticas disponibles que hay y que no valen para nada. O sea, los pacientes se pueden infiltrar factores de crecimiento, electrolisis, ondas de choque, antiinflamatorios, de todo tienen, por no hablar de acupuntura, de terapia manual, de un montón de cosas que no valen para nada en un tendón. Entonces, informárselo, que no se gasten dinero en esas cosas y que se centren en lo importante, ¿vale? Y explicarles pues en qué va a consistir un poco el programa de ejercicio. Después, el siguiente paso importante sería el monitoreo, ¿vale? Los pacientes tienen que monitorizar dos cosas: los cambios en el dolor, en sus síntomas, y los cambios en la carga a la que están exponiendo a su tendón, ¿vale? Entonces hay que explicarles. Yo les suelo explicar que cuando hagan los ejercicios, ¿vale? En los isométricos suelo mandárselos sin dolor. Les digo que el primer isométrico puede molestar un poco por este tema que hemos hablado, que los tendones se calientan. El primero puede molestar un poco, pero el resto los vamos a hacer sin dolor. Sin embargo, cuando empiecen con el trabajo isotónico, a mí me gusta explicarles que el dolor tendinoso va a aparecer mucho antes de que esa carga suponga un problema para el tejido. Entonces tenemos que trabajar un poco en ese umbral del dolor, porque si trabajamos por debajo, el umbral del dolor no va a cambiar. Tenemos que trabajar en el umbral. Entonces yo les suelo decir, mira, vamos a intentar tolerar, si 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor, una escala de EVA, un dolor de 3-4, ¿vale? Y que durante los ejercicios el dolor se mantenga ahí, o en todo caso que mejore. Si tú ves que a medida que haces ejercicios el dolor va aumentando y dices, esto es un 7, un 8, nos estaríamos pasando. Habría que hacer algunos cambios. Y luego, lo más importante, que a las 24 horas te encuentres bien. Bien quiere decir que te encuentres igual que el día anterior, o mejor, ¿vale? Pero si te encuentras claramente peor, si tú te levantas por la mañana cojo, cuando normalmente tienes dolor, pero vas bien, no cojo, es que seguramente el día anterior nos hemos pasado con la carga, ¿vale? Estas son las dos cosas que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de monitorización. Y luego, evidentemente, pues ir apuntando las cargas con las que estamos trabajando, porque esas cargas van a ir aumentando. Si trabajamos con isométrico, pues el tiempo de contracción, la cantidad de contracciones isométricas, o si trabajamos con isotónico, las series, las repeticiones y el peso que aplicamos. Por otro lado, también hemos hablado de educación, de monitoreo, el manejo de las cargas, ¿vale? Pacientes que se expongan a cargas que tenemos que tratar de evitar, sobre todo al principio, pues hay que cambiar. Un paciente con una tendinopatía de Aquiles insercional, seguramente sería interesante ponerle un alza, porque no nos interesa que vaya generando dorsiflexión de tobillo repetida. Un paciente que tiene dolor en el tendón isquiotibial cuando hace carreras y tiene cuestas, pues igual le podemos permitir que siga corriendo porque en plano no tiene tanto dolor, pero las cuestas hay que quitárselas, ¿no? Porque generan esa carga de compresión por la flexión de cadera en el tendón isquiotibial, ¿vale? Manejo de las cargas. Y por otro lado, el ejercicio, ¿vale? Que sería un poco pues el tratamiento estrella, el tratamiento principal. Y después, cuando ya tenemos estos 4 ingredientes, que son la tortilla de patata, pues ya hablaríamos de las intervenciones complementarias, pues que podrían ayudarnos en algunos momentos, ¿vale? Aquí meteríamos las ondas de choque, terapia manual y demás, ¿vale? Pero lo principal, educación, monitoreo del dolor y de las cargas, manejo o modificación de las cargas y ejercicio como tratamiento, como único tratamiento de una tendinopatía. ¡Wow! Fenomenal, muy bien. Entonces, cuando estamos valorando la adaptabilidad del tejido a las cargas, ¿cómo podemos reevaluar a este paciente de una forma objetiva? Es decir, solamente nos estamos basando en escalas y datos subjetivos como la EVA o el índice de esfuerzo percibido. ¿Hay algo objetivo que realmente podamos ver como que el tejido se está adaptando bien a las cargas? Sí. Bueno, no es realmente objetivo. En las tendinopatías no hay cosas muy objetivas, ¿vale? Tenemos otras dos cosas también que no he mencionado dentro del monitoreo. Uno son los testes de carga, ¿vale? Son testes que va a hacer el paciente antes de realizar sus ejercicios. Por ejemplo, una tendinopatía de Aquiles, el test de carga, depende de lo que tolere el paciente la primera vez que se lo hacemos. Puede ser ponerse de puntillas varias veces, por ejemplo, ponerse de puntillas 5 veces, o puede ser hacer pequeños saltos sobre el tendón de Aquiles, ¿vale? Siempre haría el mismo test de carga todos los días a la misma hora, ¿vale? Antes de hacer los ejercicios nosotros le decimos, mira, este es el test que reproduce tu dolor. Por ejemplo, en una tendinopatía rotuliana sería hacer una sentadilla monopodal en una plataforma declinada, ¿vale? Y si lo hiciera en su casa y no tiene plataforma declinada, pues con la pared, con la espalda apoyada en la pared, a una pierna y deslizándose por la pared hasta que aparezca su dolor. Entonces le diríamos, vas a hacer
este test todos los días a la misma hora antes de hacer los ejercicios y vas a apuntar el dolor que tienes ese día cuando hagas ese test, ¿vale? Ahí vamos a saber exactamente qué dolor tiene con el mismo test, con la misma intensidad todos los días y vamos a poder ir objetivando las mejoras en el dolor, los cambios en el dolor. Hay que explicarle al paciente que dentro del programa de ejercicio, cuando haya cambios en la carga, cuando aumentemos pues, el peso o si aumentamos las repeticiones o si pasamos de isométricos a isotónicos, ahí puede haber un repunte en el dolor y no pasa nada porque estamos cambiando las cargas, ¿vale? Mientras haya un buen control a las 24 horas y demás y se vaya adaptando, lo podemos permitir. Pero eso sería una forma bastante fiable. Y después tenemos las escalas VISA del Instituto Victoriano. Tenemos una para Aquiles, otra para Rotumiano, otra para isquiotibial, todas validadas. Y realmente estas escalas yo no las utilizo mucho porque los cambios que te van a reportar las escalas son más a largo plazo, tanto en función como en dolor. Entonces tendrías que pasarlas cada mes o cada mes y medio, se suele hablar. Yo esto solamente lo utilizo con tendinopatías de muy larga evolución, en el que es más difícil objetivar cambios a corto plazo y en deportistas. Pero normalmente no utilizo las escalas VISA. Y ya está, o sea, realmente cambios estructurales en un tendón no vas a ver, entonces la ecografía no te sirve. La ecografía de caracterización de tejido sí te serviría, pero ningún fisioterapeuta va a tener acceso a ella. Y ya está, o sea, no tenemos más formas objetivas de medir eso. Pero las que tenemos son buenas, eso es lo importante, las que tenemos son bastante buenas y muy fáciles y muy baratas de aplicar. Y encima las puede hacer el paciente él solo, porque son fáciles, las enseñas y lo hace él solo. Claro, eso es, que le estamos dando autonomía y le estamos empoderando. Es decir, que no necesita a nosotros para recuperarse de esa lesión. Es decir, necesita que le vayamos viendo a las semanas, pero en realidad él es el que está haciendo el tratamiento. Eso es, claro. La tendinopatía es una patología muy bonita para hacer fisioterapia, porque lo tenemos todo y relativamente ordenado. O sea, podemos hacerlo. Es una patología con la que podemos trabajar muy bien con el paciente. Muy bien, Álvaro. Ahora tengo una pregunta así un poco más personal, porque lo que nos has estado diciendo ahora de someterla a una carga, de enseñarle al paciente cómo tiene que hacer las cargas y todo eso, y yo eso lo veo muy bien para pacientes, por ejemplo, que estén más involucrados en el tema del deporte, que les guste la actividad física, pero cuando un paciente entra en tu consulta esperando un tratamiento pasivo, ¿cómo consigues involucrarle de forma activa en este tratamiento y que tenga una adhesión a él? Aquí ya entra en juego el tema de la educación y no os voy a mentir, y la habilidad que tenga cada uno de influir sobre el paciente. Si no te ganas al paciente, pues lo vas a perder, ¿no? Y eso nos va a pasar a todos. Yo pierdo pacientes porque no soy capaz de influir sobre ellos o porque las expectativas del paciente son diferentes y lo que yo le cuento a él no le sirve, ¿vale? Entonces, pues es algo a lo que nos exponemos y que nos va a pasar. Y no pasa nada, o sea, no siempre vamos a conseguir influir sobre el paciente y sobre todo cuando normalmente algunos ya han ido al médico previamente y aunque hay médicos que les explican muy bien lo que tienen que hacer, otros no, o no solo médicos, o otros fisioterapeutas también, ¿vale? Entonces, ahí pues tenemos un problema. Pero ahí va a entrar ya la capacidad de cada uno de influir sobre el paciente. Y luego, como truco, si conocemos, como hemos dicho, estos mecanismos del dolor, ¿no? Y cómo la saturación de los receptores acidificantes ASIC es a unos 3 minutos y sabemos que los tendones se calientan más o menos en ese tiempo, a los 3 minutos, algo que podemos hacer para que el paciente de alguna manera vea que el ejercicio funciona, ¿vale? Pongamos un paciente con una tendinopatía de Aquiles, decirle, hacemos el test, por ejemplo, le ponemos a saltar de puntillas, ¿te duele? Sí, joder, me duele. Y del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Pues me duele un 7. Vale, no te preocupes, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Y si mejora, pues este sería un muy buen tratamiento para que lo empieces a aplicar tú. Ah, vale, pues venga. Y entonces le hacemos un isométrico, ¿no? Un isométrico de 30 segundos, de 40 segundos. Cuidado porque puede que en el primer isométrico no mejore, ¿no? Pero bueno, hacemos el primer isométrico y le decimos al paciente, vale, salta ahora, a ver qué tal te encuentras. Salta y nos dice, bueno, pues me encuentro igual, vale, no pasa nada, hacemos otro, ¿vale? Puede que el tendón necesite más tiempo para calentarse. Normalmente, al primer isométrico o al segundo isométrico, el paciente te va a decir, me encuentro mejor. O sea, salto y me duele menos. De 7 he bajado a un 4, a un 3. Y le vas a decir, es que el ejercicio es el mejor analgésico que puedes tener, ¿vale?
Y por otro lado, ahí ya luego le tienes que empezar a explicar cómo tiene que ir aumentando la tolerancia a las cargas del tendón. Yo normalmente se lo explico porque todos los pacientes te vienen con una historia similar y todos te dicen, pongamos un paciente sedentario, ¿no? Una señora de 65 años con sobrepeso que tiene dolor glúteo y te empieza a contar su historia. Pues mira, por las noches cuando estoy dormida, a las 3 de la mañana empieza a despertar con dolor. Ahí le tienes que explicar cómo funciona ese dolor, que es un dolor por compresión, porque o se apoya sobre el tocante, lo tiene la cadera en abducción y le empieza a doler por isquemia, por compresión el tendón. O cuando ando a los 10 minutos que estoy andando me empieza a doler el tendón y ya voy dejando de andar. Pues tú le dices, mira, pues ahora mismo tu tendón aguanta unos 10 minutos andando, ¿vale? Nuestro objetivo tiene que ser que aguante 20 minutos, ¿vale? Y para eso pues tenemos que entrenar tu tendón. ¿Qué te parece? Pues podemos empezar andando la primera semana 10 minutos, la segunda semana, si todo va bien, vamos a subir a 12 minutos y además vamos a meter algún ejercicio que nos ayude a que el tendón aguante más. Es un poco, pues, que tú entrenes también la forma de influir en el paciente. Y eso yo tampoco puedo ayudar tanto, ¿no? Eso va a ser un poco la experiencia de cada uno. Pero es un poco ese juego de toma y daca. Vale, fenomenal. Esta pregunta que viene ahora es un poco controvertida porque, bueno, tus tratamientos se basan en este empoderamiento del que nos has estado hablando del paciente para que sea lo suficientemente autónomo como para regularse él mismo las cargas y la intensidad. Entonces, ¿dónde crees que está la línea que separa el trabajo del fisioterapeuta y del CAFIDE? ¿Y cuándo deberíamos derivar? Vale. Bueno, antes no he dicho también que algo importante también es la frecuencia con la que veo al paciente. En los pacientes que veo que va a ser difícil generar adherencia, igual les cito cada semana o cada 2 semanas. En los pacientes que veo que es fácil generar adherencia, pues en esos deportistas que tú me has dicho, que veo que van a hacer el ejercicio y que se van a monitorizar bien, pues les puedo ver cada 3 semanas, por ejemplo, o cada mes, ¿no? En cuanto a la pregunta que me has hecho ahora, depende un poco del contexto. Yo, por ejemplo, en BiFit puedo trabajar desde el primer momento con los CAFIDs, ¿vale? Si me pongo estricto y demás, pues normalmente la recuperación de las tendinopatías, pensando en ejercicio, se habla de 4 etapas. Una primera etapa más analgésica en la que se habla de trabajo isométrico y demás, que sería del fisioterapeuta, una segunda parte en la que se empieza con el trabajo isotónico de forma lenta, con protocolos HSR, protocolos de Alfredson y demás, que seguiría siendo del fisioterapeuta, una tercera fase en la que comenzamos a exponer al tendón al almacenamiento de energía primero y almacenamiento y liberación de energía después, como desaceleraciones con salto, iniciación a la pliometría y demás. Aquí, en principio, los pacientes suelen seguir con dolor cuando les ponen a estas cargas. Seguiría siendo parte del trabajo del fisioterapeuta, pero desde mi punto de vista podría entrar el CAFID, más que nada porque normalmente los CAFID suelen saber hacer esto mejor que los fisios, según mi experiencia y lo que yo veo, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero es algo en lo que a mí un CAFID seguramente me dé ideas muy buenas, ¿vale? Y luego estaría la cuarta fase. A la cuarta fase no llegarían todos, principalmente llegarían los deportistas, y aquí ya hablaríamos de un trabajo más específico, ¿no? De especificidad. Y ya básicamente sería empezar a introducir movimientos propios del deporte, incluso su propio entrenamiento para su deporte concreto. Y esto ya es del CAFID, ¿vale? El fisioterapeuta puede dar indicaciones o puede negociar la frecuencia de los entrenamientos, pero evidentemente ese entrenamiento ya lo llevaría el CAFID, esta cuarta fase. Y estamos hablando de tendinopatías, que es una patología que digamos que va a existir siempre porque va a ser dependiente de la carga. O sea, no vamos a tener dolor mientras que las cargas a las que nos expongamos las toleremos, pero según haya un cambio en la carga, podemos volver al proceso de la tendinopatía. Entonces, realmente es algo en lo que van a estar los dos, casi siempre, porque el preparador físico, el CAFID, va a tener que conocer también esta patología y va a tener que saber que ese paciente ya ha tenido una tendinopatía previamente, que es un factor de riesgo, y que va a tener que, de alguna manera, programar bien las sesiones para que ese paciente tolere las cargas a las que se está exponiendo y que no le puede hacer cambios bruscos en el entrenamiento. Pero estrictamente pues estaríamos hablando de esa tercera, cuarta fase más o menos.
Vale, perfecto. Bien, Álvaro, la siguiente pregunta está enfocada un poco más en farmacología, porque existe la posibilidad de que nuestro paciente haya ido antes al médico y éste le haya recetado AINES, o que el paciente los esté tomando por cuenta propia. ¿Influyen de alguna manera en el tendón? E incluso, ¿los podemos llegar a utilizar como aliados en el tratamiento? Es una pregunta difícil de contestar, porque aunque las tendinopatías no se consideren una patología inflamatoria, los AINES también pueden tener mecanismos no inflamatorios. Y la respuesta del tendón a los AINES es compleja y es debatida y no existe un consenso claro realmente. Se habla de que pueden tener un efecto analgésico a corto plazo, pero también se habla de que puede afectar negativamente la curación del tendón. Evidentemente, pues, los AINES como el ibuprofeno pues, influyen sobre las prostaglandinas, sobre la COX-2 y esto tiene consecuencias en la recuperación del tendón, o eso pensamos. Entonces, pues habría que limitar, desde mi punto de vista, habría que limitar su uso. ¿A cuándo habría que limitar su uso? A las tendinopatías reactivas. Quiero decir, si yo nunca he tenido una tendinopatía, mi tendón, nunca he tenido problema en el tendón, hoy me expongo a una carga nueva, intensa, que no he tolerado bien y mañana me levanto con dolor, esa semana tengo dolor. Ese puede ser un momento indicado para tomar un ibuprofeno, por ejemplo, durante esa semana. Porque sabemos que el ibuprofeno o el naproxeno o la indometacina o todos estos AINES inhiben la expresión del agrecano. Eso sí que sabemos. Entonces, sí que podemos de alguna manera, si somos capaces, y el paciente normalmente no es consciente de esto es algo que haría pues, un fisio o un médico que supiera de tendinopatías, si en ese momento tomamos los AINES, en ese momento reactivo, pues sí que puede que bloqueemos la expresión de agrecano y que de alguna manera pues, esa fase reactiva no sea tan intensa, no almacenemos tanta agua, no influyamos tan negativamente sobre la mecanotransducción y demás. Pero esto los pacientes no lo hacen. Y después también hay un artículo de Purdam, de Cook, de Fallon y demás que hablan de la terapia triple, que es combinar ibuprofeno con doxiciclina, y porque sabemos que la doxiciclina inhibe las metaloproteasas, que son unos marcadores de la descomposición del tendón, y que puede proteger la matriz y el colágeno, y que el ibuprofeno potencia la doxiciclina, que es un antibiótico. Y también se habla de que podría inhibir la acción del factor de necrosis tumoral. En fin, o sea que es una terapia que no tiene gran evidencia, pero que sí que se piensa pues, que podría contribuir a la mejora de las tendinopatías. Ya te digo, son cosas, pues un poco lo último que yo haría en una tendinopatía y que los pacientes no van a hacer, pero bueno, están ahí. En cuanto a que los pacientes tomen antiinflamatorios, no es lo que más me preocupa. Los corticosteroides me preocupan bastante más. Si el paciente me ha dicho que ha tomado AINES porque ha tenido dolor y demás, pues bueno, tampoco me preocupa tanto. Si yo no se los puedo quitar, le recomendaría que, si puede, se planteara dejar de tomarlos. Podemos controlar el dolor de otras maneras, pero no me preocuparía tanto. Los corticosteroides sí me preocuparían más, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, los corticosteroides normalmente ya es una prescripción médica que para mi gusto se hace con bastante frecuencia, pero no es algo que vayan a hacer tan a menudo los pacientes como la toma de antiinflamatorios. Buah, fenomenal, muy bien, Álvaro. Bueno, hemos estado hablando antes de esta valoración de la tendinopatía, de cómo valoramos cómo el tendón soporta las cargas, pero ¿cómo valoras tú los factores biopsicosociales que pueden estar influyendo en el paciente? Eso ya lo haría un poco como en otro tipo de patologías, y lo hago un poco en la anamnesis. Normalmente el miedo al movimiento, o la kinesiofobia, o el no querer exponer a su tendón porque creen que puede empeorar, ese es el principal problema en las tendinopatías. Luego, evidentemente, pues pacientes que tengan estrés o ansiedad, sabemos que la cantidad de cortisol en sangre influye en la recuperación de los tejidos y que influye en el dolor. Pero para mí, principalmente, las tendinopatías es la kinesiofobia, ¿vale? Sabemos que el no exponer a un tendón a las cargas produce cambios a nivel central, produce cambios en el control motor, produce
produce un cambio o un aumento de la carga en la extremidad contralateral también, porque los pacientes utilizan más la otra extremidad, la cargan más. Y esa es una de las razones por las que se piensa que las tendinopatías pueden ser bilaterales, aparte de posibles cambios también a nivel central y en la modulación del dolor. Pero la kinesiofobia sería el factor más importante para mí. Y esto lo hago pues dentro del proceso de educación. Y cuando les hablo del monitoreo de las cargas, les hablo de esto, ¿no? Y un símil que suelo utilizar, si la gente que se haya leído Explain Pain de Butler y Mosley, conocerán el modelo de las montañas gemelas, que básicamente habla de que nosotros cuando tenemos una estructura sana, por ejemplo el tendón, pues tenemos un umbral del dolor que está a un nivel y un umbral de tolerancia de los tejidos, ¿no?, antes de la lesión, que está pues, unos niveles por encima. Esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos a notar dolor, realmente el dolor nos está protegiendo de llegar al siguiente peldaño, que sería el umbral de tolerancia de los tejidos, ¿no? Pero no habríamos llegado. A este umbral llegaríamos pues, cuando el dolor fuera desorbitado, evidentemente. Lo que yo les explico es que cuando tenemos una lesión, una tendinopatía, tendríamos la montaña gemela en la que los umbrales del dolor habían disminuido, notaríamos dolor antes y evidentemente la tolerancia a los tejidos también sería más baja, pero la diferencia entre el umbral del tejido y la aparición de riesgo para el tejido sería muy amplia, ¿no? Entonces, aunque notemos dolor, estamos muy lejos de que esa carga que nos genera síntomas pueda suponer un riesgo para el tejido, ¿no? Y esto los pacientes lo suelen entender relativamente bien. Y además les digo, es importante que trabajemos con cierto dolor, porque trabajar en el umbral es la única manera de que ese umbral se vaya elevando. Y lo que les suelo decir es, mira, lo que vamos a hacer es, la primera semana, tú cada día en el test de carga me vas a apuntar el dolor que tienes, y así, si la primera semana, por ejemplo, tienes de media de dolor un 5, y dentro de 5 semanas tienes de media un 5 también, pero a la quinta semana, evidentemente, vas a estar trabajando con cargas mucho más altas, estarás con el mismo dolor, pero tolerando cargas mucho más altas. Lo que nos hace pensar que si volviéramos a la semana 1 y trabajáramos con las cargas de la semana 1, no tendrías dolor, tendrías mucho menos dolor que en esa semana 1, ¿no? Con eso un poco es con lo que suelo jugar con los pacientes que tienen pues, miedo a exponer a su tendón a las cargas, ¿no? Esa kinesiofobia o ese miedo al movimiento o incluso catastrofismo, el pensar que mi tendón está súper degenerado porque mira la prueba de imagen, esto no va a mejorar. Pues ahí también les tienes que explicar pues, el hecho de que es que el tendón, la estructura no va a mejorar, pero el tendón se adapta a las cargas igualmente. Pues todo eso se lo tienes que explicar. Y mi experiencia es que los pacientes lo entienden y si se lo explicas bien, te hacen caso y confían en ti. Muy bien, sí, señor Álvaro. Bueno, para cerrar un poco esta entrevista, para todos aquellos que queramos profundizar en este mundo tan amplio de las tendinopatías, ¿recomiendas alguna lectura o autores? Sí, autores os puedo recomendar a Jill Cook, a Ebony Río, a Purdam, a Alfredson, a Mayaras, a Littlewood, a Silvernagel, a Vicencino. Hay muchos, ¿no? Cualquiera de ellos pues, os va a reportar a un montón de artículos propios. Luego ya, pues, Mascaró, por ejemplo, tiene un artículo muy, muy interesante sobre progresión de cargas, que es para los fisioterapeutas es muy buena lectura porque nos da un ejemplo pues, bastante útil de cómo progresar en cargas en la clínica. En concreto, ellos lo hacen con una tendinopatía de Aquiles y es muy útil para los fisios. Pero, en fin, cualquiera de ellos tiene artículos muy interesantes. Y luego ya un poco dependiendo de la temática sobre la que queramos profundizar, pues manejo de cargas o el dolor tendinoso o la fisiopatología o la anatomía del tendón, pues ya tendríamos que individualizar un poco. Pero con esos autores hay información de sobra para buscar. Sí, sí. Vale. Álvaro, ¿a quién te gustaría ver próximamente aquí en Fisioterapia Movimiento en Salud? ¿Con quién crees que podríamos aprender más? ¿Me estás preguntando por fisioterapeutas en general o por...? No, cualquier personal sanitario, ya puede ser psicólogo, nutricionista, médico. Mira, te voy a decir un fisioterapeuta y yo particularmente siento admiración por él porque es una persona súper joven y que sabe muchísimo y que hace fisioterapia de verdad,
En concreto, os hablará del dolor lumbar porque es un crack en el dolor lumbar, y es Jeroni Mestre, es un fisioterapeuta de Mallorca, muy joven, creo que tiene 25-26 años, y lo dicho, es un crack. A mí me flipa. Entonces, seguro que os gustaría muchísimo hacerle a él pues una entrevista también. Fenomenal, pues lo dejamos aquí apuntado. Y bueno, antes de terminar, me gustaría realizarte nuestro test del fisioterapeuta, que consiste en responder unas preguntas de manera rápida, sin pensarlo mucho, para que así lo hagas de manera sincera, y tampoco tienes por qué dar muchas explicaciones si no quieres. ¿De acuerdo? Son las 11:15 de la noche, me pilláis un poco, pero venga. Esto es mejor, así no seré sincero. Vale, venga, empezamos. ¿Osteopatía, sí o no? No. ¿Crioterapia, sí o no? Sí. ¿Terapia fascial, sí o no? Interrogación. Vale. ¿Punción seca o masoterapia? Interrogación. Define la fisioterapia en 3 palabras. Devolver la función. Fenomenal. Muy bien, ha quedado perfecto. Vale, Álvaro. De modo muy esquemático, así para terminar, ¿con qué claves crees que deberían de quedarse los oyentes de esta entrevista? Súper esquemático. Súper esquemático. El dolor del tendón es muy complejo. La estructura no es importante en la recuperación de las tendinopatías. Solo el ejercicio funciona. Y hay que recuperar el tendón y la rehabilitación, digamos, terminaría cuando llegáramos a tolerar la carga que el paciente nos dice que quiere tolerar. Hasta que no lleguemos ahí no ha terminado la rehabilitación de la tendinopatía. Muy bien, Álvaro, genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Fisioterapia, Movimiento y Salud, por aportar tanto valor, no solo ahora en esta entrevista, sino en tu día a día, de manera tan altruista, por intentar que los profesionales de la salud sigamos creciendo profesionalmente. Creo que hemos aprendido muchísimo hoy contigo y creo que muchos de nosotros vamos a aplicar tus conceptos en nuestra práctica clínica diaria. Ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, os agradece un montón lo que hacéis también, pues por difundir fisioterapia, por dar voz a diferentes compañeros y todo lo que sea, pues contribuir a hacer un poquito mejor esta profesión que puede ayudar mucho, pues para mí es un placer, es algo que me gusta y que hago encantado. Así que nada, mucho ánimo con vuestro proyecto también, gracias por invitarme y lo dicho, ya nos veremos otra vez por ahí. Fenomenal, Álvaro, muchísimas gracias, todo un honor. Un saludo.